Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Marlene Martín Rico y yo soy defensora de derechos humanos, soy abogada litigante y también soy activista. Mi lucha principal está por la defensa de los derechos humanos. Principalmente, yo atiendo a mujeres víctimas de violencia. Las violencias que se dan contra las mujeres son muchas, pero hoy vamos a hablar de la migración. Y vamos a entender este concepto. ¿Qué es la migración? Hay dos clases de migración, una que es voluntaria y otra que es involuntaria. A esta última se le llama desplazamiento forzado. Y bueno, pues vamos a pasar un poco al contexto. La migración voluntaria se da por razones como el trabajo, la educación, personas que migran, que les ofrecen un mejor trabajo en otro lugar, e incluso esto ayuda y abona su crecimiento profesional. O personas que van a estudiar a escuelas que tienen ciertos niveles educativos en otros países, que no existen en los países de origen de estas personas y que son admitidas, son aceptadas, y entonces esto permite a las personas un crecimiento. Esta migración es la migración que se encuentra contemplada como viable. Y, por otro lado, la migración involuntaria, que si bien es una migración que no depende de la voluntad de las personas, también hay que decir que más bien se trata de un desplazamiento forzado. ¿A qué se deben todas estas circunstancias? Hay muchísimas circunstancias, hay que entender que el problema es sumamente complejo y que tiene muchísimas aristas y que tendrá que ser visto desde enfoques interseccionales. A lo largo de este video voy a intentar abarcar de una manera didáctica un poco cómo es que se dan estos procesos. Y bien, bueno, pues el primero, que a nivel mundial es una situación generalizada, es la situación de la crisis medioambiental que existe. Esta problemática en lugares como Colombia, como Honduras, como Guatemala, en donde hay muchísimo producto, muchísimo recurso natural, y en donde llegan las empresas de manera arbitraria, bajo el amparo de la autoridad, sin cumplir con los protocolos, empresas extractivistas a explotar los recursos naturales. Y esta explotación genera que estas personas originarias de esos lugares no tengan ya una situación para poder sobrevivir, ¿no? Ya no tengan estas condiciones. ¿Por qué? Porque ya no hay agua, porque devastaron los bosques, porque devastaron los campos, porque acabaron con la vida silvestre y vegetal, ¿no? Entonces, está comprobado que cuando hay este saqueo de las siembras, por ejemplo, o la tala de árboles, la lluvia es menos. Entonces, la capacidad para obtener el recurso tan básico de sobrevivencia como lo es el agua, se va restando. Y esto obliga a que las familias migren. A veces migran las familias a un mismo lugar, a veces no es posible. A veces van muriendo en esta migración. ¿Por qué? Porque se van encontrando con ciertas situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Y el hecho de que se les obligue a estas personas por medio de estas situaciones de máxima vulnerabilidad a migrar de sus lugares de origen es sumamente grave. Y bueno, también tenemos otro tipo de migración en México que es muy común, que es migrar a Estados Unidos para poder ganar no en pesos sino en dólares. Y aquí puedo contarles que en mi andar de activismo conozco comunidades en donde solamente hay mujeres, niñas y niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque los niños a partir de los 12 años también migran a este país para poder tener una mejor calidad de vida. Pero lo que implica es esta separación familiar, este desarraigo. Pero también hay que decir que las mujeres se quedan con una gran carga. Hay hombres que ni siquiera logran llegar a Estados Unidos.
son muertos en el camino, ahogados en el río, y estas familias quedan en desamparo. Por supuesto que si tienen un hijo y el hijo a los 12 años ya se puede ir de migrante, lo hará. Sin embargo, también hay mujeres que se ven obligadas a desplazarse porque los hombres ya no regresan, porque no cumplen con la parte que les correspondía y con el objetivo por el cual migraron. Y en el caso de las mujeres vamos a hacer esta diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre migra? Una mujer se queda a cargo de su familia y se quedan mujeres a cargo de una comunidad. Pero cuando la mujer migra, hay dos condiciones. Una, que la familia se quede completamente sola, o que la mujer tenga que emigrar junto con su familia, lo que implica mayor riesgo, mayor peso, mayor compromiso, mayor responsabilidad. Y esto aunado a que llegando al lugar a donde deciden migrar, si es que logran llegar en condiciones dignas, pues tienen que encontrar un trabajo, pero también tienen que saber qué van a hacer con los hijos, dónde los van a dejar, cómo es que van a comunicarse en aquel idioma. Lo que es mucho más fácil para los hombres porque estos migran sin sus familias. Estos migran solos y ese desplazamiento exclusivo del hombre es mucho más sencillo que desplazarse desde este lugar con la familia o dejando a la familia en una situación todavía de mucha mayor vulnerabilidad. Y contextos como estos son los que nos podemos encontrar. No es lo mismo que migre una persona de una comunidad rural a que migre una persona de una comunidad indígena. No es lo mismo que migren estas personas porque las personas que se ven obligadas a migrar desde sus comunidades indígenas tienen mucho menos elementos y mucho menos herramientas para poder construir siquiera una comunicación. Es decir, si las personas a nivel rural ya tienen incluso una estructura en donde alguna persona de su familia ya fue migrante, entonces ya tienen conocimiento un poco más del idioma, tienen conocimiento un poco más de los contextos. Sin embargo, las personas de las comunidades indígenas que se ven obligadas a desplazarse por una situación medioambiental, pues no la tienen, no tienen esa condición. ¿Y qué sucede? Los contextos de discriminación incrementan en la medida que las personas siguen migrando. Entre mayor vulnerabilidad, mayor discriminación, mayor riesgo, mayor potencial para no llegar, ser asesinado o ser víctima de algún delito. Lo mismo pasa con las mujeres. No es lo mismo que viajen los hombres y llevan mucho menor riesgo, por ejemplo, de ser violados en el camino o en su transcurso. Y las mujeres prácticamente deben de ir en esta situación de admitir ser violadas por otras personas, porque de otra manera no llegarían. Y estos contextos socioculturales son los que hacen una balanza desequilibrada entre mujeres y hombres, entre personas indígenas, pero además imagínense, si una mujer es obligada a migrar y además esa mujer es indígena, entonces el contexto de vulnerabilidad es sumamente grave, ¿no? Y si además, ¿no?, en estos procesos pudiéramos poner a personas con discapacidad, y si además esta mujer, siendo mujer, migra, además es indígena y además es discapacitada, entonces su situación de vulnerabilidad es más grave. En este mismo contexto están, por ejemplo, las personas de la diversidad, de la comunidad LGBTX. Y estas personas también, ¿no?, son vulnerables. Entonces, si es una mujer, es indígena, es lesbiana y es discapacitada, sus contextos de vulnerabilidad son gravísimos. Y es así como podemos ir contabilizando las violencias que generan o las circunstancias que van generando mayor y mayor y mayor y mayor vulnerabilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema del derecho? Se nos ha olvidado que los derechos son universales. Y como derechos universales, todas las personas en
cada rincón de todo este planeta Tierra del que somos parte, tenemos la obligación de respetar los derechos de las otras personas, de hacerlos valer, de exigirlos también. Y entonces aquí se generan estos movimientos sociales que han abonado a llevar esta situación de máxima vulnerabilidad a altas esferas a nivel internacional y que se ha generado un debate muy importante. Sin embargo, hoy por hoy los países siguen teniendo fronteras. Hoy por hoy la gente sigue ejerciendo discriminación en contra de personas que no son de su misma entidad, que no son de su mismo nivel social, que no son iguales. Pero nadie somos iguales. Y si no empezamos a respetar estos derechos, si no empezamos a garantizar este tipo de circunstancias que nos llevan a ser diferentes, a generarnos desde una situación de privilegios, conceptos y construcciones sociales que vulneran a otras personas, entonces la sociedad no va a ser más igualitaria. La sociedad va a ser más desigual. La brecha de desigualdad se va a ampliar mucho más. Y no queremos eso. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, pues es una construcción sociopolítica. Tenemos que defender nuestros recursos naturales, porque esos recursos naturales de los cuales fueron despojadas esas comunidades indígenas, comunidades originarias de las que hablábamos en un principio, esos recursos naturales también son nuestros y también van a servir a nosotros, pero tenemos que hacer un uso adecuado de estos recursos y tenemos que evitar que las empresas extractivistas sigan bajo el amparo de la autoridad, bajo el amparo de la corrupción, extrayendo los recursos de manera indiscriminada, recursos que son nuestros. Tenemos que construir más opciones para las mujeres en situación de vulnerabilidad para que éstas no se vean obligadas al desplazamiento forzado. Tenemos que construir mejores condiciones para sociedades y sectores que realmente son grupos vulnerables. Y para eso hay que ceder. Y hay que ceder. Y yo dejaría este mensaje aquí diciendo que lo que yo tengo no lo tiene mi par, no lo tiene otra persona, no es un derecho, es un privilegio. Pues muchas gracias, espero que este video haya sido claro. Buen día.